Bien, pues contamos con nosotros aquí en nuestros estudios de la calle Skype al exteniente Luis Segura. Hola, teniente, ¿cómo está usted? Hola, Muy exteniente, ¿cómo está usted? No me trates de usted, que me recuerdas a los tiempos militares y casi que prefiero el tuteo, ¿no? Bien, bueno, sobreviviendo, que no es poco, no es nada sencillo. Ahora, en los tiempos que corren, nunca lo ha sido para aquellos que denunciamos un poco la corrupción o que denunciamos las malas prácticas o la disfuncionalidad del sistema, pero bueno, ahora quizás es más complicado que nunca, ¿no? Pues te agradezco las gracias. Le aclaro a la audiencia que esto de tratarle de usted es simplemente muestra de respeto por gente que admiramos, ¿no? Y cuando nos ceden el tuteo, pues lo tomamos también. Y como hemos dicho en la introducción, hablando de tu carrera y tu evolución y tus libros, pues eres una persona a la que expresamos bastante admiración dentro del programa. Muchas gracias. Bueno, me alegro. Sí. No sois por lo menos de los que me odiáis y me insultáis en redes sociales. Sí, que supongo que también tienes un buen grupo de ellos, ¿verdad? Detrás tuya. Sí, y además no se dan cuenta, pero bueno, es una muy buena señal. Yo creo que, sobre todo en este país, si no tienes un buen grupo de odiadores, ¿no? Es que no estás haciendo las cosas bien. Así que bueno, Oye, en ese sentido. Ese es mi lema, ¿eh? Lo de si tienes haters es que realmente lo que dices está importando y está haciendo daño a ahí donde tienes que llegar, sí señor, sí. Sí, estoy completamente de acuerdo. Bueno, pues ¿qué tal si, para darnos un poco de contexto, nos dices muy brevemente, ¿no? Nos escribes un poquito tu contexto familiar, tu contexto cultural, de dónde viniste, de dónde eres. Explícanos solamente, en breve, en 5 minutitos, ¿no? Naciste, cómo se compuso tu familia, hasta que te entró el interés por hacer una carrera en las Fuerzas Armadas. Bueno, yo nací en Madrid, soy madrileño de toda la vida, además de siempre. Es cierto que si fuera por mí ya no seguiría viviendo en Madrid, ¿no? Porque es un lugar para personas como yo bastante tóxico, bastante nocivo. Pero bueno, en principio soy una persona más o menos normal, que he tenido una infancia normal, he sido feliz, no tengo grandes traumas de la infancia. Sí es cierto que vengo de un entorno familiar bastante peculiar. ¿Por qué? Porque mi madre procede de una clase social muy alta y muy ligada al régimen franquista, con jueces, magistrados, generales, etc. Y mi padre viene de una clase social trabajadora y que sufrió muchísimo el franquismo. Entonces, bueno, es un poco una familia de contrastes, y esto también me ha permitido, en primer lugar, tener una riqueza de visiones de nuestro pasado y de nuestra historia reciente, y en segundo lugar también creo que tener capacidad para ser crítico y sobre todo para aceptar la pluralidad y la diversidad, ¿no? Yo creo que esto es esencial. En mi casa, claro, mis padres estaban ideológicamente situados en polos absolutamente opuestos, ¿no? De hecho, el 20N mi madre lo celebraba en la Plaza de Oriente, brazo en alto, y bueno, y mi padre pues lo celebraba también, pero de otra forma, ¿no? También celebraba la muerte del caudillo, pero de forma diferente. Y bueno, al final conseguimos sobrevivir, que no es poco. Y permíteme entonces, ¿cómo se inició tu interés por hacer una carrera dentro de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo antes de ser militar fui objetor de conciencia, porque en mi casa, como había un poco dos ideologías, yo tiré más a ser más rojo que los tomates. Pero sí que es cierto que bueno, que en mi casa también existía una cierta tradición militar. Yo estudiaba geografía y decidí entrar en el Centro Geográfico del Ejército, opositar, entrar para también hacer un poco currículum. Y bueno, ahí yo me encontré un ejército que no era exactamente el ejército de Franco. Creo que tengo que hacer una clarificación cronológica. ¿En qué año se privatizó el ejército? ¿Se volvió privado? ¿No fue en el 90? No, exactamente, se empieza a sufrir ese proceso de pseudo privatización en el año 2000-2001, que es cuando termina el servicio militar
y ya se convierte en un elemento más o menos estanco de cara a la sociedad, ¿no? Yo entré un par de años después, en el año 2002, y bueno, en principio, como entré a ese centro geográfico del ejército, y es una unidad compuesta por más civiles que militares, donde, bueno, los conceptos castrenses pues, han quedado muy diluidos en favor de la funcionalidad laboral, pues es cierto que yo pensé que efectivamente, que por lo menos el ejército que yo había conocido estaba emprendiendo un proceso evolutivo hacia un cambio a mejor, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que ahí es cuando yo decido, bueno, pues opositar, ascender, y cuando asciendo cambio de unidad, voy a la Academia General Militar, esto ya será en el 2005, año en el que Zapatero quería eliminar por la ley de la memoria histórica, se quería eliminar la estatua ecuestre de Franco de la Academia General Militar, y ahí choco contra el ejército de Franco. Y desde entonces hasta el 2009-2010 no hice nada más que chocar y chocar y chocar contra ese ejército de Franco, hasta que empecé a interponer denuncias, hasta que, bueno, terminé por ver que aquello no funcionaba y bueno, escribir una novela para informar a la sociedad. En paralelo, desde el año 2008, pues como muchas otras personas, como muchos otros ciudadanos, yo comencé a sufrir un proceso de indignación, que esto también me parece que es importante, ¿no? Sin este proceso de indignación a lo mejor yo habría seguido dentro del mundo militar, aun con esos choques que tenía, pero quizás habría sido capaz de soportarlo, ¿no? ¿Podrías entrar un poquito más en detalle en ese choque inicial que a mí me sorprendió cuando dijiste lo del retiro de una estatua de Franco y que a ti te molestó? ¿Qué ocurrió? ¿Qué detalles ocurrieron ahí? Bueno, en la Academia General Militar, claro, estamos hablando de Zaragoza, fundada por Franco. Entonces, claro, cuando yo llego allí y querían quitar la estatua ecuestre de Franco, bueno, y yo llegué a ver a militares llorando, y había un sentimiento de indignación enorme, porque para ellos, por encima de todo, no se trata de un dictador y de un genocida, sino se trata de un militar, y no solo de un militar, de un gran militar, de un gran estratega y de una persona que salvó de alguna forma el país, de que el país cayera en manos de a saber qué. Pero, claro, encontrarte con esto en el año 2005, pues a mí me llamó mucho la atención. Hay que pensar que justo poco después, en el año 2006, en enero del 2006, el teniente general Mena realiza este discurso en Sevilla, al mando de la Fuerza Terrestre, este discurso pseudogolpista, y justo en esos meses en los que yo estoy en la academia general militar se está fraguando un choque muy fuerte entre el gobierno y la cúpula militar a resultar de la negociación del Estatut en Cataluña. Wow. Entonces, déjame hacerte una pregunta un poquito más a bocajarro. Tú quizás entraste pensando, ¿no?, que el estamento militar estaba más alienado, estaba más en línea con un proceso democrático actual al siglo XXI, ¿no? Y te encontraste con que había un tremendo legado franquista. ¿Estoy interpretando esto correcto? Bueno, no exactamente. Yo entré pensando que el ejército era un nicho de fascistas, ¿no?, de franquistas. Esto era algo que yo tenía claro desde mi posicionamiento de objetor de conciencia. Ok, pero entendido, bueno, sí. en un momento dado al centro geográfico con la idea de hacer un currículum e irme, punto. No tenía más intención que aquella. Pero al entrar en el centro geográfico de ejército y ver que se trataba de una unidad muy funcional, en la que, bueno, todos esos valores militares estaban muy diluidos, pues la verdad es que pensé que se habría podido producir un cambio. Y ahí yo fue cuando decidí pues ascender. Dije, bueno, pues si este no es el ejército de Franco, vamos a ascender. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo asciendo ya ahí choco contra el ejército de Franco. También es cierto que yo creo que fue de las primeras, y esto es un contexto, son elementos personales, pero que influyen muchísimo, ¿no? Yo creo que fue de las primeras veces en las que mi madre y mi familia materna se sentían realmente orgullosos de mí, porque, bueno, me había convertido en un oficial del ejército. Además de que se trata de un empleo con un gran
prestigio social. Esto no lo podemos olvidar. Y todo esto, bueno, pues te hace seguir. ¿Qué es lo que pasa? Que aún así yo sigo chocando, porque, bueno, mi naturaleza es la que es, mis ideas son las que son y sigo chocando con el sistema, y ahí hay una cierta pugna, ¿no? Hay momentos en los que, evidentemente, bueno, pues el ser reconocido por parte de mi familia, el tener un cierto reconocimiento social, es algo que te ayuda a idiotizarte y a abducirte y a conectarte al sistema, pero también es cierto que tienes una esencia, que estamos en el año 2008, estalla una crisis, esto hace que esa esencia también despierte, y a partir de ahí hay una confrontación muy fuerte entre seguir siendo una persona respetable socialmente, mantener mi estatus, mantener el empleo que tenía, el dinero, bueno, o enfrentarme con esta situación, ¿no? Y ahí yo pienso en qué pensaría de mí mismo cuando pasaran 30 o 40 años si no hubiera dado el paso, ¿no? Y ahí es cuando, bueno, pues decido dar el paso. ¿Qué es lo que pasa? Que soy plenamente consciente de lo que va a pasar, ¿no? De hecho, en las primeras entrevistas lo digo claramente. Cuando me dicen qué creen que... Varios periodistas te preguntan qué crees que va a pasar, y siempre lo dejo muy claro, que el sistema me iba a aplastar, que el sistema me iba a destrozar, que iban a expulsarme, que iban a publicar informaciones para desprestigiarme. Todo esto para mí era evidente, ¿no? Que iba a pasar. Pero al final una cosa... tienes eso o venderte, ¿no? Y vender tu espíritu y bueno, tener remordimiento el resto de tu vida, ¿no? Sí, perdona. Sí, no, quiero decir que antes de llegar a eso, empiezas con AUME, es donde empieza tu batalla. AUME es como una especie de, bueno, es una asociación unificada de militares españoles que viene a ser una especie de sindicato. No sé si ahí empiezas a chocar con el ejército metiéndote en esa asociación, o viene ya de antes. AUME es una asociación de la que yo prácticamente no tengo conocimiento, pero ya en los 2 años previos o 3 años previos a realizar denuncias y demás, intento ponerme en contacto con ellos. De hecho, tengo el recuerdo de haber contactado con sus abogados para realizar una de las primeras denuncias. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, que me cobraban dinero. Me cobraban dinero por las denuncias. A mí aquello no me pareció bien y, bueno, tampoco lo entendí mucho. Y sí que es cierto que dentro del ámbito militar siempre se ha rumoreado, y se sigue rumoreando a día de hoy, que AUME tiene un serio y un grave problema con su gabinete jurídico, y que hay unos intereses económicos que están por encima de los intereses asociativos. Esto es algo, es un caldo que es evidente en el mundo militar a día de hoy, y es una pena. Estamos hablando de una asociación AUME que es una asociación muy vinculada al PSOE, una asociación pro-PSOE, una asociación de cuya cúpula varios miembros han terminado en el Partido Socialista, como es el caso de Teresa Franco, que a día de hoy es la número 2 del PSOE por Murcia. Es decir, una vinculación muy clara. De hecho, a día de hoy AUME es la antesala de Margarita Robles. Si tú quieres reunirte con Margarita Robles o quieres que Margarita Robles estudie tu caso, antes tienes que pasar por AUME. Si no pasas por AUME no tienes ninguna posibilidad. De hecho, es claro el trato que hay entre unos y otros. Entonces, AUME creo que es una asociación que en su momento, pues estoy seguro que luchó por cambiar el sistema. Estoy seguro que incluso a día de hoy está compuesto por muchas personas que luchan por cambiar el sistema, que ha estado compuesto por muchas personas que han querido cambiar el sistema, pero por desgracia, como ha pasado con sindicatos, como ha pasado con otros entes sociales, pues yo creo que la cúpula ha terminado siendo, bueno, atraída por el lado oscuro, vamos a Sin embargo, decirlo de alguna manera, ¿no? Sin embargo, AUME, por ejemplo, fue el PSOE el que más los persiguió y el que más estuvo en contra de ellos, el que más los luchó. Y después, sí, en cambio... de hecho es paradigmático para mí, como proceso evolutivo que sufren muchas asociaciones, en cómo efectivamente AUME tuvo una situación de gran presión, y es muy conocida las enormes diferencias que hubo entre AUME y Karma Chacón. Es decir, la relación era malísima. Bueno, le hicieron huelga. Malísima, y está publicado. Es decir, esto no hay por qué negarlo. Pero curiosamente, AUME empieza a rebajar su nivel de confrontación con el sistema justo después de caer el PSOE y llegar el PP al gobierno,
y con el Partido Popular su relación ha sido extraordinaria. O sea, para lo que estaba pasando en las Fuerzas Armadas, para lo que está pasando en las Fuerzas Armadas, su nivel de reivindicación ha sido muy, muy, muy bajo. Y ahora después, la continuación con la llegada de nuevo del PSOE está siendo bueno, maravillosa, ¿no? La relación a día de hoy entre AUME y el PSOE, AUME y Margarita Robles, es excelente. No creo que sea un muy buen indicativo que una asociación militar tenga tan buena relación ni con el PP ni con el PSOE, ¿no? Eso Sí, sin no puede ser. embargo, me Bueno, consta que, por ejemplo, con Rajoy fue cuando, efectivamente, cuando tuvieron muy buenas migas y fue cuando de verdad el ejército se modernizó, cambiaron bastantes cosas, consiguieron muchas cosas, sobre todo cuando estaban en Afganistán, se actualizaron muchos de los carros de combate, que antes estaban incluso coches que eran de la época de Franco, con aquellas chapas que tenían antibomba que cortaban las piernas a los soldados. Todo eso se actualizó y a partir del Jack 40, del accidente del Jack también, fue con Rajoy con quien se consiguieron muchas cosas. Y pues no sé si no te gustaba esa asociación o porque no querías entrar ahí o no estabas en esa misma lucha, porque ellos sí consiguieron muchas cosas utilizando la normativa. Tú, sin embargo, fuiste por otro lado. Cuéntame un poco cómo lo ves. no, yo desde luego lo que no puedo hacer es luchar contra una institución como es el ejército por entender que está carcomida para subsumirme en otra asociación como es AUME, que entiendo que está igualmente carcomida, ¿no? No creo que hubiera una especial modernización con Mariano Rajoy. Es decir, el ejército no ha evolucionado absolutamente nada con Mariano Rajoy, nada que no haya evolucionado antes con Zapatero, nada que no esté evolucionando a día de hoy con Pedro Sánchez. De verdad, la línea en cuanto a la compra de armamento, la compra de material, el trato o el maltrato a la tropa, por ejemplo, el exceso de oficiales, que es un problema endémico desde hace décadas y siglos en nuestro ejército. Todos estos problemas en esencia se mantienen, no ha habido ningún cambio al respecto. Tampoco ni siquiera el Partido Popular puede decir que impulsara algún plan especial de armamento, porque el plan de especial de armamento que impulsó Pedro Morenés en el año 2014, después lo heredó María Dolores de Cospedal y ha terminado siendo Margarita Robles la que lo ha impulsado. Es decir, tanto Pedro Morenés como María Dolores de Cospedal querían realizar estos programas especiales de armamentos, entre los que se incluye, por ejemplo, el vehículo 8x8, el blindado 8x8, del que bueno, ha habido muchas informaciones este año, pero esos procesos, esos programas fueron paralizados por el Partido Popular y no se han activado y reactivado hasta que no han llegado el PSOE y Margarita Robles. Esto es muy curioso, porque es el PSOE el que inicia los primeros programas de armamento en los años 90. Estamos hablando del Eurofighter, del Leopard, del submarino que no flota, el S-80, del A400M, avión de transporte militar. Todo esto lo inicia el PSOE, lo materializa el PP y ahora ocurre justamente todo lo contrario. Los nuevos planes especiales de armamento los inicia Pedro Morenés, el PP, en el año 2014-2015 y los materializa el PSOE, ¿no? Es obvio que en temas de defensa no cambia nada porque gobierne el Partido Popular o el Partido Socialista, ¿no? Lo que cambia desde mi punto de vista, y esto sí que me parece esencial, es que creo que el Partido Popular, y bueno, creo que nadie puede pensar que yo soy ni mucho menos conservador ni cercano, pero el Partido Popular por lo menos no engaña a la ciudadanía. Creo que esto es muy importante. Es decir, el Partido Popular deja muy claro que está donde está para la industria armamentística, para seguir una serie de intereses de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Pero no engaña a nadie. Es decir, hasta el punto de colocar a Pedro Morenés como ministro de Defensa. Es decir, directamente colocas a un señor del lobby armamentístico como ministro de Defensa. Ya está. No hay engaño. No hay. María Dolores de Cospedal no se presenta como una persona progresista, ni social, ni cercana a nadie. María Dolores de Cospedal se presenta como lo que se presenta y como lo que es. Margarita Robles sí. Margarita Robles se presenta como que quiere un ejército más social, que quiere que se acabe el acoso sexual dentro de las Fuerzas Armadas, pero al final Margarita Robles está haciendo lo mismo que María Dolores de Cospedal desde mi punto de vista, ¿no?
Yo hay un tema que siempre me han dicho en el ejército y me gustaría que me lo debatieras. Tú, siendo militar de cualquier grado, tú si tienes razón de cara a una queja, se supone que si tú lo llevas y haces los informes correspondientes, si lo llevas al superior y si no es el superior al siguiente y puedes llegar incluso hasta el ministro o hasta el rey, que si tú tienes razón, en teoría te la van a dar y tienes la prueba. No pasaría lo mismo, por ejemplo, en una empresa privada. No es tu historia, porque tú lo que me has contado no es así. No sé si es porque tú hiciste No, el desvío eso del es, libro o por qué. eso es una de las muchas falacias que hay dentro del mundo militar, pero además se creen a ciencia cierta. Es decir, yo como militar, te voy a contar el ejemplo, cuando voy a realizar todas las denuncias de todas las corruptelas que yo había visto. Cuenta la primera, si no, la primera denuncia, que era la importante, ¿no? Con lo que tú saltas, que es con lo de ese servicio que nos tenían en internet o no sé qué, o esos nodos. Sí, ¿o cómo era? bueno, todas esas corruptelas que yo había visto estando en una unidad en la que me dedicaba a la compra de hardware, de software, etc. Yo cojo un disco duro con toda la información porque la mayoría de los expedientes los había hecho yo. Con 400 horas de grabación, claro, por eso nadie me ha metido mano, ni han querido ni quieren meterme mano. Bien, con todo eso, yo me voy al juzgado y presento una denuncia. Y además, en la denuncia digo, tengo un disco duro y me ofrezco con ustedes pues a ver en el disco duro toda la información, los expedientes, e irles diciendo, expediente por expediente, dónde está la corrupción, cuál es la trampa que se está haciendo, etcétera, etcétera. Bien, ¿qué es lo que hace la justicia militar? El juzgado central de lo militar. El juzgado central de lo militar, después de mi testimonio, llama a testificar a los mandos. Los mandos dicen que no, que por favor, aquí está todo bien. Y cierran el caso. Cierran el caso, sin pedirme el disco duro. Sin pedirme el disco duro. El disco duro que está por ahí danzando. Es algo absolutamente cochambroso. Por eso digo que sí, es una falacia que muchos creíamos. Yo la creía porque, de hecho, incluso antes de denunciar a nivel judicial, yo interpuse partes a los mandos que estaban por encima, pensando que los mandos que estaban por encima no eran conocedores de esto y que cuando fueran conocedores de esto pasaría algo. Pensando que cuando denunciara en el juzgado, pues un juez militar iba a ser increíblemente más duro que un juez ordinario, porque obviamente es militar y se sentiría ofendido por todas estas cosas. Obviamente, cuando luego lo conoces por dentro, te das cuenta que es una auténtica falacia, ¿no? La justicia militar es un atraso, un auténtico atraso y bueno, no solo es que sea un atraso, una anomalía, un privilegio franquista, que lo es, sino además es una anacronía, es un anacronismo, ¿no? Es un anacronismo, Pero es algo lo ya han no quitado, existe. ¿no? Lo han quitado. No existe. Ahora Pero mismo creo que solamente te puede juzgar un juzgado militar sin tiempos de guerra. Ahora creo que ahora es todo juzgado civil, quiere decir que cualquier caso de no, acoso. No, al contrario, esto no es cierto. Mira, yo presenté en persona en febrero una propuesta de ley para modificar la legislación española y que la justicia militar quedara restringida a tiempos de guerra, a conflictos y a situaciones especiales como pues cuando se está en un buque, en una embarcación, en una misión militar, etc. Bien, lo que sucedió es que todos los partidos del gobierno votaron a favor menos el PSOE. El PSOE siempre es el que está ahí para cerrar la puerta. Y no, a día de hoy el PSOE se opuso. Para que nos hagamos una idea, Alemania, desde el año 1919, solo ha conocido la justicia militar en tiempos de Hitler. Solo. En España no conocemos la justicia ordinaria. No sabemos lo que es. Es decir, la justicia militar lleva más de un siglo de retraso con respecto a Alemania. En el año 81 dejó de existir la justicia militar como tal en Francia. Es decir, casi medio siglo con respecto a Francia. Creo que es hora de acabar con la justicia militar. Y no es exactamente así, ¿no? La justicia militar, por poner un ejemplo, hoy mismo se puede leer en la prensa española, en diferentes diarios, cómo la justicia militar ha pedido el archivo de la causa en la cual se encontraron 127 kilos de cocaína en el Juan Sebastián Elcano.
Todo está publicado hoy y se ve que ha sido un juzgado ordinario el que lo ha llevado. No es así. Debería de ser así, pero no es así. A mí me consta de algún caso, por ejemplo, de denuncia de violación de alguna chica o no sé qué que pasó en un cuartel y lo llevaba la Guardia Civil y lo investigaron la Guardia Civil y fue todo por lo civil. Eso es realmente bastante anómalo. Mira, yo he publicado en La guarida de la bestia, que es un libro que recoge más de 40 casos de denuncias por acoso, agresión sexual y otros tipos de violencia contra la mujer, y en todo se ve que cómo es la justicia militar la que juzga y la que además termina exonerando. Es uno de los grandes problemas. En el libro negro del Ejército Español del año 2017, que también publico, es otro de los grandes temas que yo expongo. Es decir, evidentemente, si nosotros terminamos con la justicia militar tal y como existe y todos los casos son juzgados en la jurisdicción ordinaria, será mucho más sencillo que la justicia, que las Fuerzas Armadas se regeneren. Por poner un caso, yo he sido juzgado en la jurisdicción militar. Ahora mismo yo tengo un recurso en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Vamos a ver cuál es la resolución. En principio esperamos y creemos que sea favorable, porque en una de las faltas en las que a mí me expulsan es el Tribunal Central el que toma una decisión. Ese Tribunal Central que decide estaba compuesto por 3 militares, 2 militares jurídicos y un militar que era un general de infantería. O sea, ya no es que te juzguen jurídicos militares, es que incluso te juzga un general de infantería. Que es como, bueno, pero este señor, ¿qué narices sabe de derecho para juzgarme o no? ¿Y cómo se puede pensar que un general de infantería puede ser independiente e imparcial para juzgar a otro militar? ¿En qué año fue eso? ¿En qué año fue? Esto estamos hablando del 2015. Y esto está ahora mismo en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. No, te digo que no. Además, el nuevo Código Militar que salió en 2016 mantenía la misma línea continuista. Te garantizo, En la guarida de la bestia es un libro publicado en 2019 y hay casos posteriores a 2016. Puedes ver incluso el año pasado como hubo un caso muy sonado de una militar que tuvo que soportar como un subteniente, se encerraba en su despacho con ella y se masturbaba delante de ella y nadie le hizo caso. Pues es un caso muy sucio, pero ha salido incluso en televisiones y demás, nadie le hizo caso hasta que ella consiguió hacer una fotografía al mando masturbándose. Entonces ya cuando consiguió hacer esa fotografía, ya le empezaron a hacer caso, pero ese caso se ha juzgado por lo militar. Por lo militar. Vale. Sí, es una barbaridad, ¿no? Hay otra cosa y también... la resolución es del año pasado, ¿eh? Sí, vale. Hay otra cosa que también me han contado en principio, es que ahora es muchísimo más difícil el tema de pues malversar dinero, sobre todo en términos de pues lo que es los que llevan las cocinas, los que llevan muchos de los temas, o es decir, que porque hay muchos auditores e interventores, que hay mucha burocracia para evitar mucha corrupción, que quizá a nivel de ministros seguramente sí, o a nivel de coroneles sí sigue habiendo mucha corrupción, pero no es como en la época de Felipe o en la época un poquito posterior, que era muy fácil malversar, que era habitual y se llevaba mucho dinero, pero que ahora hay muchísima burocracia a raíz sobre todo de la crisis. ¿Estás de acuerdo con esto? Esto también es completamente falso, porque de hecho incluso forma parte de las denuncias que yo realizo. ¿Qué es lo que ha sucedido? Y lo voy a intentar explicar. Por ejemplo, en la cocina y en la alimentación se mantiene la misma corrupción que había hace 20 o 25 años. ¿Qué es lo que sucede? Que hace 20 o 25 años, 30, se daba un dinero a un responsable, que todo el mundo piensa pues en el capitán de cocina. A un militar era el que lo llevaba, ¿no? Claro. A un militar. Se le daba un dinero y esta persona compraba la comida. Bien, evidentemente, en muchos sitios o en pocos sitios el militar se dedicaba a comprar la comida y en la mayoría de los sitios, pues bueno, con tanto dinero y tantas compras, pues al final algo se iba perdiendo por el camino. Bien, esto es lo que sucedía. ¿Qué es lo que sucede cuando yo estoy en el ejército? Y además forma parte, es otro eje troncal de las denuncias que yo realizo. Bien, lo que sucede es lo siguiente. Ya no se da dinero a una persona para que compre, sino lo que se hace es que se paga a la empresa por las personas que coman. Pero, ¿quién certifica a las personas que comen? El jefe de unidad. Entonces, la empresa no puede cobrar sin un certificado del jefe de la unidad que diga cuántas personas han comido. Bien, ¿cuál es el truco?
Yo ahora ya no se lo lleva el capitán, ahora directamente el general, el coronel, el general, el teniente general, directamente es el que tiene que firmar cuántos han comido. Entonces, claro, ¿la trampa cuál es? Yo como general, yo como coronel, te firmo a ti como empresa que todos los días comen 1000 soldados. Pero no todos los días comen 1000 soldados. Comen 200, comen 300. De hecho, incluso ha habido casos en los que, estando en Afganistán la unidad, seguían tarifando como si estuvieran comiendo en casa. Bien, ¿qué es lo que pasa? Que como la empresa está cobrando más comidas de las que realmente se están realizando, queda una bolsa de dinero. Esa bolsa de dinero me la reparto entre el general, varias personas más y la empresa. Esto ha funcionado así. Pues esto lo he denunciado yo. Para poner un ejemplo, en la empresa, o sea, en el cuartel de Pozuelo de Alarcón, donde está la JCISAT y el Regimiento de Transmisiones 22, cuando llegaba el verano, la primavera, ¿qué es lo que hacían? Adelantaban la hora de salida de las 3, nosotros terminábamos a las 3 y comíamos, y después nos íbamos a casa. Adelantaban la hora de la salida a las 2, pero la comida la dejaban a las 3. ¿Qué es lo que pasa? Que solo se quedaban a comer a las 3, pues claro, aquellas personas que tuvieran una guardia, un servicio, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que si durante los meses de invierno estábamos comiendo X personas, 400, cuando llegaba la primavera y el verano, allí comían 50. Pero no se facturaban 50 comidas. Esta era una trampa. ¿Por qué lo sé? Porque yo, como responsable de una de las unidades, firmaba que comían 20 y tantas personas de mi unidad cuando en determinadas épocas del año solo había 4. Y me lo pasaban para que yo firmara ese certificado. Yo esto lo denuncié. Entonces siguen pasando esas corruptelas. ¿Qué es lo que pasa? Que son más sofisticadas, que son menos visibles porque la ciudadanía no entra a los cuarteles, pero son más sofisticadas. Te voy a poner otro ejemplo, y este es absolutamente salvaje y real. Una unidad militar en la que sucede lo mismo. Ya no se pagan las dietas por maniobras a las unidades militares, sino que se pagan a las personas según los días que hayan estado de maniobras. ¿Por qué? Porque antes las unidades militares decían que se habían ido 100 días de maniobras, pero solo se habían ido 50 para cobrar las dietas de 100 días. Bien, ¿qué es lo que sucede? Esto está denunciado en la Legión, que ahora la corruptela funciona de la siguiente forma. Se paga a la persona por cuántos días se ha ido de maniobra. Bien, las unidades se siguen inventando maniobras ficticias. Pero claro, ahora el dinero cobran los soldados. Bien, a los soldados les ponen en un patio de armas los dos típicos militares, el cabo que recoge los datos y el suboficial, les ponen en fila a que den el dinero de las dietas de las maniobras ficticias. Y los que no los dan sufren represalias. Esto está denunciado. Esto está denunciado por un... Perdona, Luis, ¿qué tipo de represalias, por ejemplo? Represalias, bueno, pues que de repente te empiezan a tocar todas las situaciones más complicadas, ¿no? Y se te empieza a aplicar el reglamento a rajatabla. Lo que antes, llegar un día a formación 5 minutos tarde, bueno, pues no era un gran problema, siempre y cuando no fuera de forma continuada. Ahora, llegar 5 minutos tarde significa que te abran un expediente disciplinario y te arresten. Evidentemente, el sistema militar tiene muchas herramientas de represión, muchísimas, infinitas. Que te toquen los peores turnos, que tengas que ir a todas las maniobras sí o sí, quieras o no quieras, te vaya como te vaya, que pidas la conciliación familiar porque tengas un hijo y no te la concedan, etcétera. Es decir, esto no tiene fin, ¿no? Me estás dejando anonadado con todas estas informaciones. Bueno, está todo denunciado además y está todo documentado. Ya digo, en el libro negro del Ejército Español, 900 páginas, me llegó a pedir la Fiscalía un ejemplar y no fueron capaces de denunciarme, ¿no? No les quedó más remedio. A ver, ¿tú has notado un
¿Y has notado un incremento, un descenso, o ha quedado todo igual en cuanto a casos de corrupción y de Bueno, acoso, ¿no? Desde es, que tú es comenzaste hasta los días de hoy, según tu análisis. nada, nada. Todo sigue igual. Lo que sí hay, fijaros, además os invito, hay un canal de Telegram que se llama Ciudadanos de Uniforme, os Sí, podéis conectar lo hemos y visto, lo vais hemos a estado ver viendo. todos los días, bueno, ahí hay barbaridades todos los días. Bueno, ahora mismo están cometiendo unas barbaridades con todo el tema de la COVID dentro de los cuarteles. Ojo, que son los militares los que se están postulando para hacer los rastreos y dentro de los cuarteles están ocultando sus propios positivos. Bueno, es algo absolutamente salvaje, ¿no? Y ahí es un canal público que se entran y en el que los soldados están denunciando en el cuartel, tal, me está pasando esto. Bueno, es absolutamente bárbaro, ¿no? Y yo me alegro que exista ese canal porque de alguna forma no parece que soy un trastornado, porque yo estoy aquí contando una serie de películas que bueno, muchas veces son muy difíciles de demostrar y bueno, el hecho de que haya ahí un canal con muchas personas denunciando lo que sucede, bueno, pues me parece muy importante, ¿no? Sí, sí, yo he estado viendo lo de Ciudadanos de Uniforme y algunas cosas curiosas, pues cuarteles que están sin agua, que llevan así casi un año sin agua con cortes interrumpidamente, o que el grupo antiaéreo va a confinar a 28 personas la primera batería por un posible positivo de un suboficial, pero que después los reúne y no sé qué, bueno, cosas como que los mete todos, no sé cuántos positivos en un mismo avión y los traslada. Completamente bárbaro, o sea, sin ningún problema, ¿no? Me parece que demuestra mucho que en esencia no ha cambiado nada, ¿no? O bolsas de Lo que sí ha basura. cambiado es que el ejército ha cerrado para que no vuelva a haber otro teniente Segura, ¿no? Es decir, el problema no es lo que yo denunciaba, sino el problema es que esto saliera. Entonces, bueno, de alguna forma fue un golpe inesperado el que un oficial de repente escribiera un libro y saliera y hablara de forma completamente abierta y asumiera las represalias que iba a sufrir. Yo creo que esto fue algo inesperado y bueno, ahora el sistema se está blindando para que esto no vuelva a pasar, ¿no? Yo quería hablar Yo, de lo de los campos de golf, que me parece eso también te que iba a has pedir, David. hablado mucho, que yo tengo ahí, yo he estado en campos de golf militares y he estado jugando, o sea, quiere decir que tienes que estar federado y cualquiera puede entrar en el campo de golf. Y solo conozco un caso en el que fue precisamente Aznar y Trillo que cerraron el campo de golf para ellos, o Trillo le gustaba cerrar una ala entera donde estaba durmiendo y echaba a todos los demás, pero que fueron esos casos aislados nada más, que no es habitual que un coronel cierre un campo de golf para él o que sean como exclusivos para él, que normalmente el ejército le gusta promocionar el deporte y que cualquier, incluso un soldado, puede ir perfectamente aplicándose las normas o todo lo correcto que haga, puede ir a un campo de golf, puede ir a un campo de tal, que no hay privilegios por la casta de los coroneles o de los altos cargos por utilizar esas instalaciones. Bueno, aquí hay dos cuestiones. Lo primero es el coste de muchas de estas instalaciones. Es decir, ha habido años en los que los campos de golf, las residencias se han llevado 800.000, 900.000, 1 millón de euros. Todo esto yo lo detallo en el libro negro del Ejército Español. Es decir, por un lado está el coste de este tipo de actividades y por otro lado están los privilegios que se producen en este tipo de actividades. Entonces, lo primero que hay que decir es que este tipo de actividades no deberían de existir dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, no existen campos de golf para los médicos en los hospitales. No existen campos de golf para los policías en las comisarías. No existen campos de golf, obviamente, para los obreros en la obra. Esto es un disparate. Es decir, el que quiera un campo de golf, que se lo pague. El que quiera un campo de golf, que se lo pague. El que quiera un apartamento de verano, que se lo pague. No pasa nada, si se lo puede pagar. Pero el golf, hasta donde yo sé, no es una actividad esencial para el desarrollo, el desempeño de la función militar. Es decir, creo que sin golf podemos seguir siendo igual de militares. Y por otro lado, sí que es cierto y no es cierto. Es decir, te aseguro que ya no en campos de golf, en general, la mayoría de las instituciones de recreo, uso y disfrute deportivos también, incluido de los militares, están segregados. Están segregados, la mayoría. Eso no quiere decir que no puedas ir a un determinado campo de golf y puedas entrar. Están segregados no tanto para civiles, que los civiles pueden entrar siempre y cuando vayan acompañados de algún militar, sino como para los propios militares. Es decir, en la Dehesa, por ejemplo, en Madrid, es un club exclusivo para oficiales.
es un club exclusivo para oficiales. ¿Puede pasar un oficial y puede pasar un civil no militar que sea amigo del oficial? Sí. ¿Puede pasar un soldado? No. Si no es amigo de un oficial. Esta es la realidad y está documentada también de nuevo en el libro negro del Ejército Español, todos los tipos de residencia que hay, etc. No, sencillamente se trata de elementos no esenciales para el desempeño de la función militar. Voy a poner otros casos. La justicia militar no es esencial para el desempeño de los militares. La medicina militar, es decir, la sanidad militar, salvo aquellos casos de la sanidad de combate, no es esencial. Es decir, el Gómez Ulla no es esencial. El médico de campaña que tiene que ir con la unidad a un ejercicio de tiro es esencial, porque se necesita. El médico que está en el Hospital Gómez Ulla, que está tratando a civiles, a no civiles, a quien sea, ese señor no es esencial. Es decir, las Fuerzas Armadas se tienen que desprender de todo aquello que no es esencial, porque todo aquello que no es esencial lo que las está convirtiendo a día de hoy es en un Estado dentro del Estado. Es decir, en España, si desapareciera todo lo que no fuera militar, el ejército seguiría subsistiendo perfectamente. Y eso no es bueno. Eso no pasa en la mayoría de los países, ¿no? Y las residencias militares son un dispendio en muchos casos y además son focos de corrupción. Es decir, una gran cantidad de los casos de corrupción que yo he denunciado y que he documentado en el libro negro del Ejército Español se han producido en este tipo de entidades. El patronato de huérfanos ha sido otro foco de corrupción durante décadas. Es decir, todas estas instituciones que reciben dinero y que no se dedican al desempeño propiamente de los militares no deberían de existir. Eso no quiere decir que no haya una pensión para un huérfano militar. Claro que sí, pero no un organismo militar para gestionar ese tipo de pensiones, ¿no? Eso no debería de existir, desde mi punto de vista, claro. No, lo que te decía es que los campos de golf, por ejemplo, las bases de Torrejón, lo hicieron los americanos, igual que aquellos campos de béisbol y tal, y se marcharon y quedaron allí. Claro, habría que mantenerlos o desmontarlos. Bueno, pero es que lo hicieron los americanos. O venderlo. Esos terrenos se pueden vender y se podrían haber vendido y se podrán vender en el futuro y seguro que dejarían una gran cantidad de recursos, porque si redujéramos el ejército a unos niveles necesarios, porque yo no estoy en contra del ejército ni en contra del gasto militar, estoy en contra del dispendio, estoy en contra de tener más militares de los que necesitamos, especialmente oficiales y suboficiales. Si nosotros, por ejemplo, reducimos el ejército al nivel de Alemania, al nivel de Finlandia, que es un país que hace frontera con Rusia y que si hace frontera con Rusia, desde luego es un país que se toma muy en serio su seguridad, si nosotros descendemos al nivel de estos países el número de militares, bajaríamos de tener entre 120.000 y 130.000, que es lo que queremos tener con el aumento de 7.000 militares, bajaríamos a tener 90.000 si nos adecuáramos a los números de militares por habitante que hay en Alemania, y bajaríamos a tener unos 65.000 si nos adecuáramos a los números de militares por habitante que hay en Finlandia. Con menos militares, menos espacios se necesitan. Y desde luego hay muchos espacios, como el de Torrejón, como muchos otros que están en Madrid. Hay muchísimos acuartelamientos y esto se puede, es muy sencillo. Bueno, los que somos militares los conocemos y sabemos dónde están. Se puede realizar una gran desamortización de espacios militares que generarían un gran beneficio a las arcas del Estado y que no generarían ningún perjuicio en el ámbito militar, porque además la localización de estos emplazamientos en la mayoría de los casos están pensados para cuando el ejército de Franco se constituyó para intentar evitar los golpes de Estado o para darlos, según la circunstancia que se diera. Y a día de hoy ninguna de las dos circunstancias son necesarias, ¿no? Torrejón no hace falta. Voy a poner un ejemplo. Algo que nadie ha realizado en España y que sería muy positivo sería desamortizar todos estos espacios militares que hay en Madrid o en muchos sitios, no digo todos, pero una gran cantidad, y trasladar estas unidades a la España vacía, a la España interior. En la España interior pueden encontrar terrenos enormes, se pueden dinamizar zonas que a día de hoy tienen unas densidades de población bajísimas y unos tejidos económicos
prácticamente inexistentes y se puede generar un desarrollo. ¿Por qué? Porque si tú colocas una base de 20.000 personas en una comarca de Teruel, de 20.000 militares, son 20.000 personas con un salario fijo. Te aseguro que eso te dinamiza la España interior. Los 120.000 militares que tenemos, bueno, pues si colocamos a 80.000 de ellos o a 90.000 en la España interior, la vamos a dinamizar, seguro. Pero bueno, esto ya es otra cuestión, ¿no? Yo recuerdo la diferencia que había antes, que era de oficiales y suboficiales, ¿no? Había la piscina de suboficiales, el bar de suboficiales y la cantina de oficiales y todo, o sea, estaba como segregado. Pero eso se había quitado mayormente. Imagino que todavía quedarán muchos reductos. O sea, pero sobre el papel, en teoría, sí. Ahora ya no hay esa división, en teoría. No, te garantizo que no. Te garantizo que eso sigue existiendo. Yo lo he vivido, estoy en contacto con muchísimos militares y eso sigue existiendo. O sea, yo abandoné, fui expulsado de las Fuerzas Armadas en el año 2015 y te puedo garantizar que hasta el año 2015 existían. Es decir, en todos los cuarteles en los que yo estuve, en todos. Y yo hice un inventario de material informático en el 80% de los cuarteles del Ejército de Tierra. En todos existían segregación en las cantinas, en los restaurantes, salvo en aquellos en los que el número era tan bajo que aquello no era posible. Si tú te vas a un centro de comunicaciones que está perdido y en el que solo hay 20 personas, pues es imposible que tengas 3 cantinas. No tiene sentido. Pero salvo en estos casos, que son absolutamente minoritarios, en todas las grandes unidades, en todas las grandes bases, acuartelamientos o establecimientos del Ejército de Tierra y por supuesto también del aire y de la Armada, esto existía. Y a día de hoy la información con la que yo cuento es que esto sigue existiendo. También me cuenta que el Ejército del Aire es como la niña bonita del ejército, ¿no? Y que el Ejército de Tierra quizás es quizá un poco lo que más sufre este tipo igual de injusticias. No sé si estás de acuerdo, o quizás está más modernizado el Ejército del Aire o tiene más en cuenta. Bueno, en teoría es otro mito, ¿no? que existe, ¿no? Se considera a la Armada quizás la más tradicional, después más o menos en un punto medio el Ejército de Tierra y después al Ejército de Aire se le considera el más moderno. Tiene su razón de ser. El Ejército de Aire trabaja con material mucho más moderno que el Ejército de Tierra, es de una fundación mucho más reciente que el Ejército de Tierra. No olvidemos que el Ejército de Tierra español tiene siglos. Y esto, evidentemente, sí que ayuda a tener un espacio de mayor abertura, ¿no? Pero, y esto me parece muy importante, por desgracia, lo que yo analicé en el ejército, en el libro negro del Ejército español, no es así. No sé si te encuentras casos de acoso, agresiones sexuales prácticamente por igual en todas las instituciones, de corrupción prácticamente por igual en todas las instituciones. Se me ocurre uno de los casos más gordos de corrupción en el ámbito militar se han dado en el Ejército del Aire, en el ACAR, en Getafe. Uno de los casos más sonados de acoso o agresión sexual se ha dado en Bobadilla, en el Ejército del Aire, con aquella manada militar, aquella denuncia por violación múltiple. Es decir, al final, por desgracia, se trata de instituciones que están corrompidas, ¿no? Es un problema estructural, no estamos hablando. Por eso siempre intento separar, no es cuestión del PSOE, no es cuestión del PP, es cuestión de la estructura, ¿no? Y no es que haya malas personas, ¿eh? En el ejército hay personas buenísimas, hay personas muy formadas, hay personas muy inteligentes, hay personas muy bondadosas, como en todos los sitios, pero la estructura termina apartándolas, termina destruyéndolas, ¿no? Voy a aprovechar yo para hacer una pequeña intervención para los oyentes que no sean de cultura española, para que sepan que el ejército español pasó una etapa cuando entró la monarquía parlamentaria, donde todavía era mandatorio hacer el servicio militar, a pasar a otra etapa, como explicó Luis, que después se hizo pseudo privado, como dice él. Y también
la influencia que hay sobre, o sea, ya no digo las influencias, diría más bien una extraña simbiosis tóxica que hay entre partidos políticos con el ejército. Y los partidos políticos en España, los principales, diremos, para los que no lo sepan, han oído decir PSOE, que quiere decir Partido Socialista Obrero Español, y que en teoría es un partido de izquierdas socialista. La contrapunto de él es lo que ellos han mencionado, el PP, que es Partido Popular, que en teoría es también un partido más conservador de derechas. La realidad fue que el PSOE, en nuestra evaluación en clave 45, se ha comportado como un caballo de Troya. Quiero decir, un partido que, a pesar de representarse socialista, desde que toma el poder en los 80, sigue promoviendo la ideología liberalista económica, ¿no? La capitalista, y como si fuese casi de derechas, o sea, y casi indistinguible, ¿no? de lo que sería el Partido Popular. Ahora, en la actualidad, hay otros partidos que se han añadido, como es Ciudadanos, que es una zona más reformada del Partido Popular, ese conservador, y también Podemos, que en teoría, no sé, es una zona más izquierdista del PSOE, quizás. Es el nuevo PSOE. Es el nuevo PSOE. Pero también somos nosotros muy irónicos y muy críticos, ¿no? Siempre diciendo que son los mismos asnos disfrazados de diferente animal, ¿no? Que les ponen un disfraz diferente, pero que al final promueven la misma ideología. Y quería hacer una cosa, quería que me hablases rápidamente sobre el tema del material obsoleto que nos comentó David, por ejemplo, minas y coches de Afganistán, y si tú encontraste algo, ¿no?, detrás de todo esto, y que nos des detalles. Y después haremos una pequeña pausa para identificación y música, y quisiera después que hablásemos un poco sobre las denuncias de acoso y el problema de acoso que hay dentro de las Fuerzas Armadas, Luis. Sí, no. En las Fuerzas Armadas hay un grave problema de material obsoleto, pero sobre todo lo que hay es un problema estructural a la hora de realizar las compras. Ahora estamos viendo cómo se están adquiriendo unos nuevos planes especiales de armamento y no se adquieren bajo unos criterios objetivos de cuáles son las capacidades económicas con las que cuenta España, etc. Es decir, los planes generales de armamento que se ponen en marcha en los años 90 por un valor de 30.000 millones de euros, contienen un submarino que no flota ni se propulsa y que, bueno, parece ser que ya hemos conseguido que flote y que se propulse, pero que va a llegar con muchísimo retraso, y que cuando seguramente llegue y estén en funcionamiento los submarinos que se necesitaban, pues ya han quedado obsoletos. Hemos comprado un avión de transporte militar, el A400M, que es un avión que puede aerotransportar hasta 40 toneladas de peso, pero resulta que nuestro carro de combate esencial, que es el Leopard, pesa 77 toneladas. Bueno, depende, porque siempre hay varias especificaciones, puede variar el peso. Pero, ¿esto qué significa? Que el A400M no puede aerotransportar nuestro carro de combate. Con lo cual, si queremos mover el carro de combate fuera de nuestro territorio, necesitamos que otro país nos ayude. Esto es un auténtico disparate. Estados Unidos no ha comprado o no ha fabricado un avión de transporte militar que no pueda aerotransportar su carro de combate más importante. Esto es evidente. Pero es que además este avión A400M resulta que tiene problemas para el lanzamiento de la carga, para el lanzamiento de los paracaidistas y para el reabastecimiento en vuelo. Conclusión, se iban a comprar en España 27 unidades en 3 lotes. Una primera unidad, 13 unidades, 13 unidades. Cuando nos llega la primera unidad le decimos a la empresa Airbus que por favor que con que nos enviara 13 más era suficiente. ¿Qué es lo que pasa? Que la empresa tiró de las cláusulas y nos dijo que lo sentía mucho, pero que si esto era así, la indemnización iba a terminar costándonos más. Al final, España ha comprado 27 aviones A400M por valor de más de 5.000 millones de euros que no necesita y que además están en una situación absolutamente lamentable porque no se les puede sacar el rendimiento. No puedes lanzar paracaidistas, no puedes aerotransportar tu carro de combate y no lo puedes reabastecer en vuelo. ¿Para qué narices quieres un avión de transporte militar? Es una salvajada. El carro de combate Leopard, hemos llegado a tener más de 150 unidades almacenadas porque no podíamos pagar el combustible.
Es decir, nos hemos comprado un Ferrari, que es muy bonito, pero no tenemos dinero para sacarlo a pasear. Así que hasta de los garajes. Hasta tal punto que incluso Juan Carlos I intentó vender los carros de combate Leopard en Arabia Saudí, 275 carros de combate, y no fue capaz de venderlos. Bien, esta es la realidad. Cuando ahora hemos ido a comprar más material, pues hemos vuelto a realizar la misma de siempre. Aparte, con engaños. ¿Por qué? Porque es cierto que hemos tenido material obsoleto como el BMR, y el BMR en el año 2007, después de un atentado en Líbano, nos propusimos el comprar más unidades para cambiarlo, porque evidentemente era y es una trampa mortal. Yo hablo en el libro negro del Ejército Español de este vehículo. Es auténticamente obsoleto y había que retirarlo. ¿Qué es lo que pasa? Que diferentes medios publican que vamos a comprar 575 vehículos blindados Lince y RG31 para sustituir a los BMR. Bien, después de haber comprado estos 575 vehículos, ahora la justificación que nos dan para comprar los inicialmente 348, pero que van a ser 998 blindados 8x8, es que tenemos que sustituir a los vetustos BMR. Es decir, es la segunda vez que compramos vehículos para sustituir a los BMR. ¿Qué es lo que pasa? Que estos vehículos lamentablemente siguen en activo, y en el año 2018, hace 2 años, causaron la muerte de 3 militares en 2 accidentes. Esto es algo auténticamente terrible, ¿no? Y en total, junto con el Lince, que causó la muerte de otro militar, fueron en el mes de mayo de 2018 hasta el 1 de junio fallecieron 4 militares en 3 accidentes. No pasó nada. El Lince no llevaba pasada la ITV, no pasó nada. Los BMR ya eran obsoletos, ya sabíamos que eran obsoletos, no pasó nada. Son vehículos que han terminado con la vida de más de 40 militares y nadie se ha preguntado el por qué. Entonces sí, normalmente hay mucho material obsoleto, hay mucho material peligroso. Estamos hablando, por ejemplo, también de las minas en mal estado, con décadas de antigüedad, que han explotado a militares y los han terminado matando. De hecho, hay una estadística tétrica que también aparece en el libro negro del Ejército Español, y es que de los últimos 10 muertos españoles, militares españoles por minas, por explosivos, solo 1 ha fallecido por el enemigo y 9 por nuestros propios explosivos. Esto tampoco ha generado terrible absolutamente nada. Son unas cifras que, si nos damos cuenta, estamos hablando de una auténtica carnicería. Una auténtica carnicería. Y no pasa nada. Se publica, se denuncia y nadie toma medidas. Y estas negligencias siguen ocurriendo una y otra vez. Fijaros que el año pasado fallecieron 3 militares en 2 accidentes aéreos casi consecutivos en la Manga del Mar Menor. No sé si recordáis, en la Academia General del Aire, porque estaban utilizando unos aviones vetustos que no deberían de estar utilizándolo. Mientras estamos comprando los 8x8, no estamos comprando esos materiales vetustos. En el año 2014-2015 fallecieron 7 militares en helicópteros en mal estado. Esto es una constante y nadie es capaz de detenerlo, ¿no? Y es una pena, ¿no? Porque estamos hablando de la vida de muchísimos militares, ¿no? Yo cuando habla de que se compra, por ejemplo, en el caso del submarino que no flotaba, que hay un sobrecoste enorme de casi el doble o el triple del presupuesto inicial, y todos estos aviones o coches que después no valen, y eso huele a corrupción por todos lados. Hay una compra interesada para que alguien se lleve una comisión y después que se apañe el ejército. Pero claro, esto hay pruebas fehacientes, nombres, quién es el que malversa. Mira, vamos a poner un ejemplo para que veamos por qué todo esto sigue funcionando. Josep Borrell, que ha tenido un ligero problema con Abengoa por la venta de unas acciones, etcétera. Abengoa es un chiringuito del Partido Socialista y también de muchas otras personas importantes. Es la que se encarga de la propulsión del submarino S-80, que finalmente no flota. ¿Vale? No flota, pero es que además no se propulsa. De hecho, los submarinos que ya hemos conseguido que floten nos los van a dar sin que se propulsen.
porque llevaban una propulsión especial que no han sido capaces todavía de incorporarla. De hecho, los primeros submarinos no van a llevar la propulsión que deberían y no se les va a poder introducir esta propulsión hasta que no se haga el primer gran mantenimiento, que se hará más o menos pasada una década. Con lo cual, los primeros submarinos no van a tener esa propulsión de Abengoa. Bien, cuando se compran las fragatas F-110, lo primero que se hace es, o lo primero que tiene que hacer Pedro Morenés, es inhibirse porque una de sus empresas, MBDA, es la que iba a montar los misiles dentro de estas fragatas. ¿Con esto qué quiero decir? Que tenemos tres grandes empresas, dos de ellas, Navantia, semipública, y Santa Bárbara General Dynamics y Airbus. Tenemos tres grandes empresas que suministran a los tres grandes ejércitos. Pero bajo esas tres grandes empresas, lo que hay es un complejo de empresas que están relacionadas y vinculadas a diferentes personalidades del Partido Popular y del PSOE, que evidentemente son las que se están lucrando. Indra, que es una empresa que ha tenido problemas de corrupción en Madrid, que ha tenido problemas muy vinculados al Partido Popular, que ha tenido incluso problemas con temas de jueces, de magistrados supremos, etcétera, etcétera, a los que daba cursos y demás. Bien, es una empresa que gana muchísimo dinero gracias a estos programas armamentísticos que se realizan en las Fuerzas Armadas. Es decir, detrás de todas estas de estas tres grandes empresas, lo que hay es un complejo industrial muy importante. Evidentemente, también existe una gran presión por parte de la OTAN y de Estados Unidos concretamente, que es el mayor fabricante y exportador de armas del mundo, para que se gaste mucho en armas. No ya para que se les compre, porque ya se sabe que si se gasta mucho en armas, se les va a terminar comprando. Es decir, no es tanto que nos impongan sus armas, sino que nos obligan a mantener un mínimo de gasto. De tal forma que con este mínimo de gasto ellos ya saben que aunque haya programas europeos, va a haber una gran cantidad de dinero que va a ir a sus bolsillos. Y además, en muchos casos, las propias empresas europeas son empresas que tienen un vínculo final con Estados Unidos y con el capital. Al final, bueno, Estados Unidos es un país descapitalizado porque lo que ahora nos gobierna, o creo yo desde mi punto de vista, es una serie de empresas y de intereses económicos. Entonces, al final da lo mismo que la empresa sea europea o norteamericana. La cuestión es que se compren armas, que eso ya terminará yendo al paraíso fiscal correspondiente, ¿no? O sea, que en realidad son unas puertas giratorias con los amiguetes, porque Indra Glorias, es glorias. púnica. O sea, Indra estaba condenada por el caso Púnica. O sea, que los amiguitos Sí, sí, de algunos, ¿no? De hecho, sí. bueno, igual es adelantar un poquito el tema, pero en las puertas giratorias con algunos generales, igual que como pasa con los políticos, cuando acaba su vida de militar, casualmente entra dentro de estas empresas, ¿no? Tanto de Indra como de la que has dicho bueno, de estas empresas, ¿no? La que hacía Sí, obviamente sí. No, no, está claro. Hay una gran puerta giratoria para una gran cantidad de altos mandos militares que terminan en diferentes grandes empresas tecnológicas, ¿no? Esto, por supuesto. Esto es algo además que lo hemos vivido los militares y que los militares lo conocemos de cerca. Bueno, pues ¿qué tal si hacemos una pequeña pausa, tomamos un vaso de agua y continuamos con nuestra profunda y muy detallada entrevista con el exteniente Luis Segura? Aquí en Clave 45, ese programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones existen.
Bien, después de esta pequeñísima pausa y tener un poco de música de fondo que nos acompañe en estos temas tan escabrosos, estamos de vuelta en Clave 45 con el teniente Luis Gonzalo Segura, el exteniente Luis Gonzalo Segura, y estamos hablando sobre toda, no sé, toda la temática oscura, toda la parte ponzoñosa que hay detrás del estamento militar. Lo hemos dicho a lo largo del programa varias veces antes de empezar la entrevista, lo diremos todavía después, una vez que despidamos al teniente, al exteniente, diremos que no todos los militares están corruptos. No tenemos nada en contra del estamento militar. El estamento militar es necesario en cualquier país por definición, pero yo pienso, y sé que David está de acuerdo conmigo, que cuando hay algo que no funciona en un país hay que denunciarlo y hay que corregirlo y hay que modificarlo y hay que asegurarse que no vuelve a ocurrir. Y este es el problema. Una persona que ha hecho esta denuncia, que lo ha visto desde dentro, que ha documentado las denuncias y sin embargo el país pues no le ha hecho caso desde un punto de vista político y queremos dar voz a eso. Y vamos ahora a decir que en la segunda parte vamos a hablar sobre acosos, sobre abusos de autoridad y cosas así. David, Sí, ¿te quedaba algo que querías mencionar? yo me quedaba un tema que yo creo que Ah, es nos pregunta. muy... Bueno, es sobre el Jack 42, ¿no? Y sobre Trillo, las subcontratas y que no tuvo ningún tipo de A ver, responsabilidad. ¿qué es un Jack 42? ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Cómo se come con pan eso? ¿Qué es? Bueno, el Jack 42 fue un avión que se cayó hace ya unos cuantos años y estaba Trillo de ministro y pues se descubrió que había un montón de subcontratas y que no se cumplió la legislación y el avión ese se cayó porque estaba mal y no hubo ningún tipo de responsabilidad ni civil ni política por parte del ministro. Y hubo un momento dado que encima cuando trajeron los restos, pues se dieron cuenta de que en algunas de las tumbas, cuando estaban enterrándolas, pues igual había 3 piernas, ¿no? Porque no se habían hecho correctamente el reparto de los cuerpos y tal. Una cantidad de irregularidades que se puso por debajo de la alfombra, aunque eso fue muy sonado en la prensa y tal. Pero bueno, a mí fue algo escabroso y de hecho muchas víctimas todavía se estaban quejando del Ya 42. Ahora, a raíz del Ya 42, el tipo de los subcontratas, ahora creo que el tema de los aviones lo lleva mucho Air Europa. Que yo aquí me gustaría mucho saber, Luis, la opinión sobre Air Europa, si lo lleva mejor, peor o si estamos igual. Bueno, yo he volado con ellos a Afganistán, así que no exactamente a Afganistán, porque no se vuela directamente, siempre vuelas a un país cercano bueno, al país al que vas en conflicto y después ya te desplazas en aviones militares. Entonces, bueno, tengo que decir que en ese sentido no hay ninguna pega. En cuanto al Jazz 42, el Jazz 42 arranca el libro negro del ejército español, porque me parece que es un caso absolutamente clave y definitorio de lo que sucede dentro del mundo militar. Y además me parece muy bien la puntualización que has hecho, Gerard, porque eh, yo no tengo nada contra el ejército español, entre otras cosas porque estoy incluso pidiendo volver al ejército español, estoy luchando en tribunales europeos por volver al ejército español. Yo contra lo que estoy es contra ese problema estructural que tenemos dentro del ejército español y que hay que solucionarlo. Y efectivamente es una pena que en este país no haya una verdadera voluntad política por resolverlo. Fíjate que el Jack 42 me parece definitivo para demostrar la situación en la que estaba el ejército por todas las tramas y las subtramas que tiene, no solo de corrupción, ¿eh? La corrupción es el maltrato a los familiares de los militares, es la ausencia total, efectivamente, de responsabilidades. Creo que es un caso absolutamente paradigmático que en cualquier otro país habría forzado a que se produjera un cambio definitivo dentro de las Fuerzas Armadas y aquí en España sencillamente nos quedamos con lo rosa, fue un gran escándalo, ha tenido mucha repercusión mediática, pero esta repercusión mediática no se ha materializado en ningún cambio dentro de la institución. Fijaros que en Alemania, por ejemplo, en los últimos 4 o 5 años están luchando contra la presencia de la ultraderecha dentro del ámbito militar hasta el punto de haber incluso ya no expulsado a militares, que han expulsado a unos 300 militares, sino también hasta el punto de haber incluso eliminado unidades militares por este problema.
Y esto se ha producido porque ha habido una presión social, porque ha habido una presión mediática hacia el estamento militar que en principio tampoco es que fuera muy proclive a eliminar este problema. Bien, en España, cuando se publican estos casos, cuando se publican libros como el mío, lo que te encuentras es la censura, la total ausencia de voluntad política de regeneración. Y nos estamos pegando un tiro en el pie. Nos estamos pegando un tiro en el pie porque no regeneran nuestras propias Fuerzas Armadas. Tener unas Fuerzas Armadas corruptas, tener unas Fuerzas Armadas en las que hay una gran cantidad de malas prácticas a nivel estructural, es dañino para los propios militares y es dañino, por supuesto, para la ciudadanía. Pero no va a ser nada sencillo introducir estas dinámicas de cambio, ¿no? Pues seguimos con el tema. Hombre, yo podría nombrarte algunos generales, pero no, lo dejamos para otro día, ¿no? Lo de los generales y algunos que se han pasado a Vox. Es que tenemos tanto. Mira, que... Esto sí que me gustaría puntualizarlo. Para mí no es un problema que haya generales que se hayan pasado a Vox. Ese no es un problema. Es decir, perdona, Luis. Esto para la audiencia. Pero la audiencia de otros países que no son de España, que sepan que Vox ha sido un partido nuevo, relativamente nuevo, que salió en los últimos 10 años, que se pinta más a la derecha de lo que ningún otro partido se pintan, para que la gente lo entienda. Continúa, sí. Luis. Sí, no es un partido ultraderechista. Al final, el que nosotros tengamos generales ultraderechistas es normal, porque evidentemente en el ejército tenemos que tener generales ultraderechistas porque en la sociedad hay ultraderechistas. El problema que hay, que esto es algo que defino en el último libro que he escrito, que es El ejército de Vox, y se ha publicado este mismo año 2020, el problema es cuando la mayoría de los generales y de los oficiales son de Vox. ¿Por qué? Porque un ejército debe de ser representativo de la sociedad, debe ser plural, debe contener una muestra o debe ser una muestra más o menos fiel de lo que tiene la sociedad. Y el problema es que en el ejército no hay un porcentaje que es equivalente a generales del Partido Popular, a generales del PSOE, generales de simpatizantes de Podemos, etc. No existe ese porcentaje. Entonces, esta distorsión es la que genera realmente el problema. Claro, cuando te encuentras que el 80 o el 90% de los altos mandos militares son ultraderechistas, pues te das cuenta de que tienes un problema muy serio, ¿no? Bueno, cuando Julio Rodríguez pasó a lo civil y se pasó a Podemos, fue como una conmoción dentro de todo el ejército y estaba el PP en aquel momento. Fue un enorme susto. Yo no sé si... Sí. Y además, esto ya demuestra hasta qué punto aquello era una anomalía. Fue una conmoción. Y no debería de haber sido ninguna conmoción. Debería haber sido absolutamente lo normal. Es decir, lo anormal en España no es que los militares, que es lo que se dice, los militares tienen que ser neutrales políticamente. No. Militares, tenemos nuestras ideologías políticas y no es malo que las expresemos. El problema no es que los militares tengamos que ser neutrales. Es que como los militares españoles no somos neutrales, tenemos que estar callados. ¿Por qué? Porque evidentemente el día que dejen hablar a todos los militares, lo que vamos a descubrir o lo que van a descubrir muchas personas no va a gustar. Este es el gran problema. En principio, que un militar se exprese de forma personal, cuidado, de forma personal, en clave política, no debe de ser ningún problema. Lo es en España porque el ejército está tan claramente escorado a la ultraderecha que evidentemente se convertiría en un lobby, en un elemento de presión, porque es un estamento muy homogéneo ideológicamente. Y esta homogeneidad ideológica es un claro problema que se debe de combatir. Y no la combate nadie, ni siquiera el Partido Socialista, por supuesto. Estoy completamente de acuerdo contigo. Además, tener en cuenta que, y esto no es una cosa pequeña, tened en cuenta que hace 80 años, ¿no? Fue el ejército el que se levantó y dio un golpe de Estado contra el sistema vigente de aquel momento del 36. Y creo que en una democracia parlamentaria que se denomina a sí misma, en una monarquía parlamentaria que se denomina a sí misma una democracia, tendría que haber una serie de controles para asegurarse que la cúpula del estamento militar no tiende hacia esas tendencias que podrían identificarse como pro-golpistas también.
O sea, de esta gente que cree que el sistema militar lo podría arreglar todo con un manotazo en la mesa cuando quieran, ¿no? Eso es algo que, como digo, en el contexto de pensar que vivimos en una democracia, eso también está abierto a debate, pues hay que vigilar que, como dices tú, que los mandos del estamento militar tengan su afiliación primero al sistema existente, que sería la monarquía parlamentaria. Y también asegurarnos que tenemos un sistema militar que, si cambiase la forma de gobierno, imagínate que viene una república, pues ellos saben también ajustarse a lo que vendrían, porque ellos están a servicio, como digo, del pueblo, no como muchos parecen creer que están a servicio suyo. Pero, dejando esto así de lado, y esto, una vez clarificado esto, nos encontramos con unos cuantos asuntos, unos cuantos acosos que fueron mediáticos, ¿no? Tenemos el caso de Zaida Cantero, pero hay muchos más. Y quiero saber, según tu opinión, Luis, una persona que estuvo dentro, ¿hubo ascenso, hubo descenso? Todo quedó igual en cuanto al asunto de acoso sexual una vez que entraron las mujeres dentro del ejército español. Bueno, por desgracia, esto lo he analizado en La guarida de la bestia, que es un libro publicado en el año 2019 sobre la situación de la mujer en el ejército. La situación de la mujer en el ejército es absolutamente dantesca, absolutamente terrible, porque obviamente se enfrentan a una justicia militar que no les ofrece las garantías jurídicas necesarias para que puedan defenderse. Es muy importante señalar que el acoso, las agresiones sexuales, es algo que se produce en cualquier medio, es decir, no es propio del mundo militar, con lo cual no se trata de que en el mundo militar los militares españoles sean unos pervertidos. Lo que se trata es que en el mundo militar no se dan las herramientas necesarias para que la mujer se pueda defender y para que aquellos hombres que hayan cometido acoso, agresiones, asaltos o violaciones sexuales sean castigados por ello. Entonces lo que nos encontramos es un escenario de impunidad absolutamente terrible, y llama la atención que este escenario de impunidad siga existiendo a día de hoy con Zaida Cantera dentro del Partido Socialista, dentro del partido que gobierna, cuando ella misma ha sufrido en sus carnes la injusticia de la justicia militar, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque a mí me llama mucho la atención que este año fuera el Partido Socialista el que votara en contra de reformar la justicia militar para restringirla a ámbitos exclusivamente militares, es decir, a delitos de naturaleza militar. El acoso sexual no es un delito de naturaleza militar, y que el partido de Zaida se opusiera a ello, ¿no? Esto es algo que, desde mi punto de vista, es algo, bueno, muy triste, ¿no? Muy triste, porque da la sensación de que Zaida ha olvidado a muchas personas y ha olvidado lo que ella misma pasó, ¿no? Eso es muy socialista, ¿no? Lo de tener el personaje público para lavar la imagen, pues hacer lo que le da la gana entre bambalinas. Sí, es muy, desde luego es muy socialista, sí, por lo menos socialista del PSOE, ¿no? Eso es muy habitual, ¿no? Por desgracia. Y es de lo que vive el Partido Socialista. El Partido Socialista seguramente es la mayor estafa de los últimos 40 años, el mayor engaño de los últimos 40 años, ¿no? Que ese partido se haga pasar por izquierda, se presente como un partido por izquierda. Lo podemos ver prácticamente en cualquier ámbito. Ellos se presentan como republicanos, pero defienden al rey. Se presentan como progresistas, pero defienden un modelo liberal. Es decir, son una institución plagada de contradicciones, ¿no? ¿Cuántos casos estamos hablando que a mí no me costan tanto? A mí, yo he hablado con otros políticos y no me habla de que haya tantos casos de abuso sexual o de agresiones sexuales, pero ¿de cuántos casos estás hablando que no salen a la luz pública? Voy a dar dos cifras oficiales, y además voy a intentar explicar lo que pasa en España con los medios de comunicación, dando nombres además y apellidos, y cómo se consigue que esta información no llegue a la ciudadanía. Mirad, en el ejército, las Fuerzas Armadas se han producido entre el año 2016, 2017 y 2018, que son los años en los que tenemos estadísticas. Del año 2020 no tenemos, y del 2019 no están incluidas en el libro de en La guarida de la bestia,
porque se publicó el año pasado, se produjeron en España entre 4 y 8 veces más denuncias en el ámbito militar que en el civil. Es decir, tú coges el número de denuncias que se han producido, que son mayoritariamente producidas por mujeres, y lo divides entre el número de mujeres que tienes. Evidentemente, esto es con datos oficiales. Bien, obviamente esto demuestra que hay un problema. La impunidad dentro del ámbito militar la doy también en el libro. De las últimas denuncias por acoso, agresión sexual o violación, solo se ha producido una condena. Una condena. Creo que una condena de 90 se me antoja demasiado poco. Me antoja demasiado poco. Yo no creo que haya 89 denuncias de acoso, agresión sexual o violación falsas dentro de las Fuerzas Armadas o que no se hayan podido probar. Se me antojan demasiado pocas. Una denuncia, una condena. Evidentemente, esto son estadísticas. De todas las denuncias que se han producido en toda la historia, de las que tenemos contabilizadas, que yo las contabilizo en el libro, la tasa de condenas se reduce al 12,5%. Dentro de ese 12,5% de condenas se incluye un capitán condenado por 28 agresiones sexuales que siguió siendo militar. Condenaron y siguió siendo militar como si no hubiera pasado nada. Un teniente coronel condenado por 3 agresiones militares, un suboficial, un capitán condenado por un intento de violación. Así el listado del 12,5. Es decir, incluso aquellos que fueron condenados no fueron expulsados de las Fuerzas Armadas. Esto es absolutamente aberrante. Que tú tengas un capitán condenado por 28 agresiones sexuales y que siga en servicio como si no hubiera pasado nada, bueno, es algo que yo creo que habla por sí solo, ¿no? Es un dato absolutamente dantesco. Pero voy a dar otro dato. En el ejército presume reiteradamente del alto número de mujeres que tiene, y es cierto. Aunque luego podríamos matizar dónde están estas mujeres, que la mayoría están en la escala de tropa, no en oficiales o en suboficiales. Pero bueno, es cierto que el número total de mujeres dentro del ejército es bastante alto, un total de 14.000 sobre 120.000 efectivos. Bien, ¿cuál es el problema? Que en el ejército han entrado más de 22.000 mujeres. Es decir, más de 7.000 mujeres se han ido del ejército. ¿Cuál es el problema? Que no se han jubilado. ¿Por qué no se han jubilado? A día de hoy, la primera mujer, que es general, entró en el ejército en el año 88. Es de la primera promoción. Si la mujer, que es general a día de hoy, no se ha jubilado, no ha dado tiempo a que las demás se hayan jubilado. De hecho, la mayoría de los ingresos, por ejemplo, que se produjeron en tropas, se produjeron en el año 2000, 1998, 99, 2000, 2001, 2002. No les ha dado tiempo a cumplir los 45 años y abandonar las Fuerzas Armadas. ¿Dónde están estas más de 7.000 mujeres? ¿Por qué más de una de cada 3 mujeres ha abandonado las Fuerzas Armadas? Esto es algo que son datos oficiales. Bien, cuando yo llego con la cifra de datos oficiales, pero una cosa, en el ejército... Pero Luis, también está el tema de que con 45 años los soldados se jubilan muchas veces porque no han promocionado. Yo no sé si eso también afecta a muchas mujeres. No. Claro, eso lo explico en el libro. No ha dado tiempo a que ellas cumplieran 45 años. Es decir, ni siquiera tenemos esa posible salida. Hace 30 años que entraron las mujeres. Claro, hace 30 años que entraron. Hace 30 años que entraron, pero las grandes promociones... Yo tengo un cuadro con todas las... lo publico en el libro, con la entrada de todas las mujeres en las Fuerzas Armadas por año, y las mujeres a nivel de tropa, que es donde se produce esta salida temporal, años 98, 99, 2000, 2001, 2002, que es cuando entran, no les ha dado tiempo a cumplir, a causar baja por este retiro, ni siquiera eso. ¿Por qué? Porque la mayoría entran con entre 18 y 22, 23, 24 años. Si tú le sumas 18 años, pues necesitas 27 años para cumplir los 45 años, ¿vale? Si entran con 22 años, necesitarían 23 años. Bien, 1998 más 23 no les ha dado tiempo. En el 2019, cuando yo publico el libro, no les había dado tiempo a jubilarse. Es decir, ni siquiera tenemos esa salida. Esta es la realidad, son datos oficiales. Cuando yo voy con estas cifras, por ejemplo, el programa de Julia Otero, que a mí me había dado siempre mucha cancha, me encuentro que no quieren publicar, no quieren hablar de este tema. Y digo, ¿pero por qué? Es un dato oficial. Tenemos los datos del Ministerio del Interior con respecto a la ciudadanía, y tenemos los datos del Ministerio de Defensa
con respecto al mundo militar. ¿Por qué esta información no puede ser conocida? ¿Qué es lo que pasa? Que ya había cambiado el gobierno, ya estaba el PSOE. Entonces, como ya está el PSOE, esta información ya no se publica. Medios como Onda Cero, en el programa de Julia Otero, como el diario.es, cambian su tendencia de realizar una serie de publicaciones en las que reiteradamente se está criticando lo que pasa en las Fuerzas Armadas, utilizándolo como un ariete para erosionar al Partido Popular. Te encuentras que ahora ya no se puede hablar de ello. ¿Por qué? Porque ello erosionaría al Partido Socialista. Fijaros hasta qué punto vivimos en un sistema completamente pervertido a nivel mediático y que hoy puedes criticarlo, pero mañana no. Y hasta que no vuelva el Partido Popular, yo no voy a volver seguramente a criticar determinadas situaciones en determinados medios de comunicación, pero no será que yo no lo critico, será que no me dan voz para ello, ¿no? Esas megacorporaciones, ¿no? Esas dos, Sí. Globomedia o... Pero es una pena, porque luego son periodistas que se presentan como independientes. Sí, es mentira, sí. Tienen unas... Es que hicimos un especial sobre periodismo que saldrá justo antes de este que estamos grabando ahora. Y además me viene muy bien por lo que le has contado, porque te quiero compartir, compartir el escritorio, que no sé si lo estás viendo, esta noticia del Confidencial, no sé si lo estás viendo. Ah, sí, sí. Hice un especial sobre el periodismo y sobre, en especial nombro los que son los periódicos de extrema derecha o de derechas que son digitales, que son mucho a David, falacia. para el audio, léenos el titular, por favor. Sí. Bueno, el periódico es El Confidencial y pone: historial del teniente Segura en el ejército, el fichaje militar de Podemos autoritario, machista e investigado por acoso sexual. Esto es del 2014. Sí, efectivamente. Esto es de octubre del 2014. Yo no creo que se me olvide nunca, 27 de octubre del 2014. Bien, esto está denunciado en un juzgado y, bueno, de momento estamos pleiteando. Perdona la ironía, pero es que sí, como he estado hablando contigo a la última hora, suenas terriblemente machista, ¿eh? ¿Perdona? Sí, bueno, es completamente falso, ¿no? Además, no solo esta publicación, este medio y este periodista realizan 4 o 5 publicaciones contra mí y todas asociándolas a Podemos, además. Claro, son 3 en 1. Te atacan a ti, a Podemos y encima defienden al ejército, ¿no? A España. Claro, ese era un poco el sentido que tenían estos artículos, ¿no? Es una pena que este tipo de publicaciones se permitan. Y además, ¿sabes qué pasa? Que nos encontramos cuando vas a denunciar esto, es obvio que no ha habido una investigación por acoso sexual, pero la libertad de expresión, que yo estoy obviamente a favor, pero claro, que en unos momentos dados los tribunales se elevan o bajan, te encuentras que no es sencillo conseguir una condena por este tipo de publicaciones. ¿Por qué? Porque ellos pueden haber tergiversado algo y presentarlo como que, bueno, se han documentado. En mi caso voy a explicar lo que pasó en esta historia. Bueno, es algo absolutamente casi infantil, ¿no? Yo me encuentro un día que tengo que ir a la camareta femenina porque allí tenía a mi pareja, ¿no? Entonces le comento a una chica, a una de las militares que había, que si me puede acompañar, pues precisamente para no incumplir ninguna normativa y que no pareciera que yo entraba allí o salía. Entro, cojo el móvil, todo eso está documentado, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que a los pocos días me viene a la unidad que yo mandaba, me viene un chaval ecuatoriano a trabajar. Chaval ecuatoriano además buenísimo, había trabajado fenomenal, pero que al ser ecuatoriano no tenía habilitaciones de seguridad para trabajar donde yo trabajaba. Yo trabajaba en un centro de comunicaciones. Entonces, el único sitio en el que yo le podía poner era en el sitio en el que estaba la chica esta. Entonces, después de haber pasado esto, le cambio a la chica de sitio y la chica, con 18, 19 años, debió de pensar que yo la cogí manía por aquello, ¿no? Entonces, por aquella historia, ella habla con un mando y tal y consigue un cambio, pero no alegando acoso sexual, porque yo iba a visitar a mi pareja entonces, o sea, y de hecho esta chica, bueno, era lesbiana, o sea, que no había por dónde cogerlo, ¿no? Pero
obviamente cuando esta chica realiza la aseveración un poco de que yo le había tomado manía por este episodio, yo evidentemente lo que hago es ir al juzgado y denunciarlo. Oiga, esta persona dice esto, llámenla y que venga y que lo diga. Porque claro, evidentemente tú no puedes tolerar que nadie diga que tú has tomado manía a alguien y demás, ¿no? Pero estamos hablando siempre en términos laborales. Y además el que denuncia soy yo. Bien, el juzgado la toma declaración a ella, toma declaración absolutamente a todo el mundo. Se demuestra que allí no ha pasado nada. Es decir, ella misma lo dice, ¿no? Ella misma dice que no, que yo la he tratado bien y tal. ¿Qué es lo que después yo siempre he concluido o he creído? Es que esta chica, sencillamente, pues en un momento dado quiso cambiar de unidad, cambió a una unidad para mejor, utilizó a su madre, que todo hay que decirlo, en aquel momento se estaba acostando con un teniente coronel, y la cambiaron de unidad. Y bueno, pues fue una manera de cambiar de sitio. Ella sabe que se equivocó, pero no estamos hablando nunca de un contexto sexual. O sea, el contexto sexual no existe. De hecho, el periodista pone que yo visitaba a esta chica en contra de su voluntad dentro de la residencia, tergiversando todo lo que había pasado. ¿Qué es lo que pasa? Que este periodista jamás quiso llamarme para cotejar la información porque sabía que no tenía información, que no tenía caso. Pero fijaros que de un roce laboral se saca una investigación por acoso sexual, ¿no? Es algo absolutamente increíble. No contrasta la información contigo, tampoco entraste en Podemos y no hay nada sexual. O sea, de las tres cosas del titular, ninguna es cierta. Y sin embargo, cuando yo estoy buscando información sobre Luis, esta noticia, esta portada, sale la segunda o la tercera o algo así, sale enseguida. Sí. Y a mí me llamó la atención. Dice, bueno, es un periódico digital, no hay que hacerle mucho caso, pero claro, hay mucha gente que igual no tiene que saber esto y es importante remarcarlo. Pero esto hace mucho daño porque es una forma habitual con la que el sistema te desprestigia mediante este tipo de medios, ¿no? Porque efectivamente alguien lee esto y dice, bueno, esto es cierto o no es cierto. En cualquier caso, y esto me parece muy importante, yo podría ser cierto. Es decir, yo podría ser un tipo realmente asqueroso. Pero aquí me asaltan dos cuestiones. La primera es que, por muy asqueroso que yo fuera, nada cambia el mensaje o la veracidad del mensaje. Es decir, lo que yo estoy diciendo es cierto o no es cierto, independientemente de que yo sea asqueroso o no. Bien, el segundo punto es, si yo soy tan asqueroso, ¿por qué estaba en las Fuerzas Armadas y nadie se deshizo de mí? ¿Por qué en los últimos años obtuve calificaciones cercanas a 9 sobre 10 en las Fuerzas Armadas si era tan asqueroso? Es decir, al final, bueno, el sistema consigue lo que quiere, que es enturbiar, embarrar. Cuando tú no puedes competir con el mensaje, lo que tienes que hacer es enturbiar y embarrar. Y esto es lo que buscan este tipo de publicaciones, ¿no? Definitivamente, David hizo ahí un descubrimiento genial cuando encontró eso, porque a mí no se me ocurrió de hacer una búsqueda por tu nombre, ¿no? Y me parece una oportunidad genial para... años sí. Aparecía en la primera página en el primero o segundo lugar durante muchos años. Qué asquerosidad. Ahora, creo que aparece un poco más retrasado, ¿no? Sí, segundo el tercero, pero qué asquerosidad de publicación, digo, ¿no? Qué horror para la prensa española también, ¿no? Y todo esto. Sí. Yo creo además que es un artículo que, por desgracia, la mayoría de los ciudadanos que lo leen dándole veracidad, pero aquellos que ya tenemos una cierta familiaridad con los medios de comunicación, creo que cuando lees estos artículos te das cuenta perfectamente de cuál es el objetivo que este artículo tenía, ¿no? Y que desde luego le importaba un pimiento la veracidad. Pero bueno, el problema yo lo denuncié a este caso y está en los tribunales. El problema es que estamos en un tribunal jugando en campo contrario. Entonces no va a ser fácil conseguir una condena. Pero intentaremos hacer estas pequeñas cositas así para intentar compensar. Es que es 2014, estamos en 2020 y no se ha cambiado ni se ha... O sea, es increíble lo de la justicia. Todavía sigue, sí. Bueno, unas últimas preguntas que te vamos a hacer, Luis. Esto... ¿podríamos molestarte dentro de un par de semanas, entrar otra vez al programa y a seguir?
y entrar en algunos detalles más, por favor, audiencia, os concertamos para que vayáis dejando, tanto en el muro de iVoox como en las medios de comunicación oficiales de Clave 45, preguntas para el exteniente Gonzalo Segura. Podéis dejarlas ahí listadas y nosotros se las traeremos a colación la próxima vez que lo traigamos al programa. La próxima vez que lo traigamos al programa hablaremos mucho más en detalle, por ejemplo, ¿no?, sobre España como un papel de intermediador de armas, lo que hacen los comisionistas, porque esto yo creo que es algo que David y yo hemos hablado fuera de micrófono, pero es tan impactante que hemos decidido darle su momento, su peso y darle su espacio por sí mismo. Me acuerdo, me viene a la mente el programa de Jordi Évole, que hizo una entrevista así a traición a alguien que estaba en un pabellón de exhibición sobre armamento español y vamos, lo pilló así como diciendo, no, el mundo ahora ha cambiado, los negocios están aquí, en comprarlas y revenderlas. Y yo me quedé con los ojos como platos, ¿no?, diciendo, wow, o sea, y a cámara descubierta, diciendo que sí, que lo que importa aquí en España es revender, ¿no? Lo de siempre, los intermediarios, comisiones y todas estas cosas. Entonces, Luis. Bueno, el caso de EFES, que creo que es un caso paradigmático, ¿no? Que además, bueno, tiene una enorme corrupción y se produce una serie de ventas de armas, de comisiones. Ahí hay un sujeto denominado King, que nadie ha llegado a descubrir exactamente quién era, algo así como M. Rajoy. Y bueno, creo que es un tema también que tiene su relevancia, ¿no? David, creo que aquí Luis Gonzalo nos acaba de proponer una exclusiva aquí casi, un monográfico. Lo dejamos así por ahora, David, ¿te parece? Sí, bueno, yo tengo un montón de preguntas que me han quedado en el tintero que, por supuesto, otro día las plantearemos. Claro. Sí. Siempre que queráis, yo estoy encantado. Pues ya te concertamos, para dentro de 2 o 3 semanas. Y mira, por ahora nos puedes dar tus vías de contacto y nos puedes decir también los libros que tienes publicados y dónde se pueden conseguir. Sí, en principio he publicado 5 libros. Los 2 primeros son 2 novelas, Un paso al frente y Código rojo. De Un paso al frente, además, seguramente haremos una reedición en los próximos meses, y también de Código rojo la reeditaremos. Y luego tengo publicados 3 ensayos: El ejército, el libro negro del ejército español, La guarida de la bestia y El ejército de Vox, los 3 con ACAL, que se pueden conseguir todos los libros pues en cualquier plataforma o bueno, como sé que estoy hablando con personas que no necesariamente están en España, pues en principio en cualquier plataforma como Amazon o cualquier otro tipo de plataforma se pueden encontrar los libros, ¿no? Y si alguien quiere contactar contigo para o felicitarte o insultarte, etcétera, que habrá de todo en la viña del Señor. Habrá de todo, créeme. Donde quiera, no hay ningún problema. Normalmente yo estoy en Twitter y en Facebook por Luis Gonzalo Segura, y luego mi correo electrónico es muy sencillo, luisgonzalosegura@gmail.com, así que cualquiera que quiera contactar conmigo no hay ningún problema. Y si me quieren insultar, pues lo único que pido es que sean originales, ¿no? A mí de todos estos años... Mandar vuestros insultos para Luis Segura a clave45@meimportaunhuevo.com. Sí, pero que sean originales, porque a mí yo recuerdo el día que me llamaron, me dijeron que era, por supuesto, tratándome de usted, un perfecto hijo de puta. Pues yo creo que eso me parece que marca un antes y un después, porque oye, ser perfecto en algo es algo perfecto. Bueno, nada sencillo, ¿no? Aunque te dieron crédito por algo que tú no tienes, que más bien sería de tu madre el crédito, ¿no? Sí, pero bueno, me sentí por lo menos emocionado de encontrar que todavía hay personas originales, ¿no? Pero cuando te insultan de forma tan coloquial, pues, y tan ordinaria, pues bueno. No, sí, los insultos. No pasa nada. En este campo los insultos es algo muy común. Tuvimos a Manuel Carballal, que es un periodista, investigador del mundo del misterio, hace poco, y él cuenta la anécdota que una vez lo insultaron. Él tiene una tendencia social, ¿no? Bastante... Tiene una conciencia social muy expandida, ¿no? Que no se identifica mucho con la derecha, y sin embargo a él lo insultaron llamándolo monaguillo fascista, ¿no? Y él está todo contento de ese insulto. Bueno.
A mí me han llamado facha varias veces, ¿no? Esto porque, claro, desde que gobierna, yo soy sobre todo, creo, una persona crítica. Y esto me parece muy importante. Yo no engaño a nadie, yo soy más rojo que los tomates, pero soy una persona crítica. Y desde que gobierna el PSOE, he sido muy crítico con el PSOE siempre, y desde que gobierna el PSOE con Unidas Podemos, sigo siendo crítico con aquello que entiendo que no se hace bien. Y esto no ha sentado muy bien. Y que desde el ámbito de Podemos se me ha llamado facha, bueno, pues es como lo máximo, ¿no? Sí, Lo máximo que ya me podía pasar. No, me he encontrado que ha sido una reacción muy parecida a la que sufrí en el estamento militar, ¿no? Es curioso. Bueno, pues lo dicho, nosotros repetimos nuestra admiración por toda tu labor. Nosotros nos quitamos el sombrero ante una persona que es capaz de ser crítica y sobre todo levantar la voz y protestar y criticar. Y después, a pesar de las consecuencias. Y nosotros siempre seremos un altavoz, Luis, criticando a los que te critican, digo, desde el estamento militar, porque tenían que haber usado a ti. Te tenían que haber usado a ti y a tus acusaciones y a tus denuncias como un eje de referencia para limpiar lo que está podrido dentro. Y dejaron pasar esa oportunidad. Es básicamente estar de acuerdo con continuar la podredumbre antigua. Y contra eso nosotros no podemos. Yo no puedo estar de acuerdo y bueno, vamos a considerarte un miembro más de Clave 45 en el sentido de que tendrás siempre micrófonos abiertos y volveremos a ti para hacer otros comentarios sociales y otras críticas sobre el campo que tú conoces mejor. David, te paso el micrófono. Pues nada más, que es un placer, de verdad, Luis, que no sé qué más decir ya. La verdad es que, bueno, si hay muchas cosas que hablar, que este hombre tiene mucho material y yo estas cosas son las que, aunque sean un poco más espesas, son de estos programas que hay que escuchar porque estas cosas hay que saberlas, hay que saberse cómo funciona el mundo y no todos son ovnis o no todos son conspiraciones, ¿no? Esta es la vida real y saber cómo nos engañan de verdad. A mí eso es lo que más me interesa. Sí, es que Luis, estas cosas que tú nos cuentas son las que separan la conspiración real de la conspiranoia fantasiosa de la gente. Y no, estas cosas son la conspiración, ¿no? Lo hemos hablado, ¿no? La verdadera conspiración, la verdadera conspiración. La verdadera conspiración, ¿no? Porque yo creo que la conspiración a mí me parece que es un elemento, lo estuvimos hablando, esencial, porque es un elemento divulgativo. Todo lo que yo estoy explicando, lo que yo explico en un libro de 800 páginas, dando 1.700 referencias y dando datos y hablando de programas, de corruptelas, de violaciones, etcétera. Todo esto lo puedes resumir en 50 páginas hablando de una conspiración. ¿Por qué? Porque me parece que es una figura didáctica la conspiración. Entonces, sí, desde luego me parece que es muy relacionado. Me parece que hay una verdadera conspiración porque al final eso es lo que supone lo que está pasando en el ejército. No es que se sienten y digan vamos a comprar armamento negligente y defectuoso, vamos a violar mujeres. No, esto no es lo que sucede. Pero al final el tejido de los intereses hace que el sistema termine generando, ¿no? este tipo de situaciones. Bueno, pues desde luego. Te emplazamos para otro programa muy próximamente y ahora nos despedimos de Luis Gonzalo Segura, el exteniente, y continuamos la recta final de Clave 45, ese programa para aquellos que intuyen que las conspiraciones son así de cabronas y ocultas y te joden la vida. Muchas gracias.